Origen y evolución del universo. Como vimos en la charla anterior, el modelo más aceptado sobre el origen y evolución del universo es conocido con el nombre de Big Bang. Según este modelo, en el principio de los tiempos, toda la materia del universo se concentraba en una región de tamaño muy pequeño, tan pequeño como un átomo, y debido a una gran explosión, el universo se expandió. Al expandirse se enfrió, y mientras se enfriaba la materia se iba transformando. El universo pasó por 4 etapas sucesivas: 1. Inflación. 2. Confinamiento de quarks. 3. Nucleosíntesis. 4. Recombinación. Pero, ¿podemos estar seguros de que fue así el origen del universo? Ahí está la clave de la ciencia, en que es capaz de constatar la teoría con la experiencia. Y eso es lo que intentan hacer los astrónomos y los astrofísicos con el modelo del Big Bang: comprobar si es válido. Las pruebas experimentales. ¿Con qué pruebas experimentales se cuenta? Las dos principales son: 1. La composición de la materia de los astros más antiguos, y 2. La existencia del fondo cósmico de microondas. Las llamamos pruebas experimentales porque en ambos casos se han obtenido los resultados predichos en la teoría. Composición de los astros más antiguos. Galaxias primitivas y estrellas antiguas. El estudio del gas de las galaxias primitivas situadas a una gran distancia de nosotros y de estrellas antiguas de la Vía Láctea ha revelado que su materia está formada principalmente por el hidrógeno, incluido el isótopo deuterio, y helio. Estas proporciones coinciden con lo que, según el modelo del Big Bang, aconteció en la etapa de la nucleosíntesis. El fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es una de las pruebas fundamentales de la existencia del Big Bang, ya que estaba predicho y ha sido confirmado por la observación. ¿Cómo es el fondo cósmico de microondas? Si el universo se había originado en el Big Bang, su radiación se habría ido esparciendo por el espacio, y debido a la expansión de este, se habría ido estirando hacia longitudes de ondas más grandes. En 1964, los ingenieros Arno Penzias y Robert Wilson detectaron de forma casual una débil radiación que parecía provenir, con la misma intensidad, de todas las direcciones del universo. Era la radiación de fondo cósmico de microondas, predicha por la teoría del Big Bang. Confirmación vía satélite. En la década de los 90, el explorador cósmico de microondas COBE, un satélite de la NASA, confirma los resultados de Penzias y Wilson. Un cuerpo negro muy frío. El COBE lleva un espectrómetro para descomponer la radiación cósmica de microondas en diferentes longitudes de onda y medir su intensidad en cada una de ellas con una precisión extraordinaria. Si la teoría del Big Bang era cierta, al medir la radiación del universo, se tendría que detectar una curva de cuerpo negro con el pico de emisión en las microondas. De aquellas observaciones se obtuvo que la radiación que aún nos llega como resultado de aquella explosión corresponde a la de un cuerpo negro muy frío, a unos menos 270 o 2.7 Kelvin, tal y como predice la teoría. Radiación no homogénea. Otra de las predicciones del modelo de Big Bang es que la intensidad de la radiación del fondo cósmico de microondas no puede ser absolutamente uniforme. El satélite COBE obtuvo por primera vez en 1992 una determinación del grado de inhomogeneidad de la radiación. Como podemos ver en la imagen, se muestra un mapa en falso color de toda la bóveda celeste, con las regiones de radiación más intensa en rojo y las menos intensas en azul. Experimento Tenerife. Estos resultados fueron verificados por varios experimentos en la década de los 90. Uno de los primeros, el experimento de Tenerife, sobre el fondo cósmico de microondas, fue llevado a cabo en el observatorio del Teide. Mapa fondo cósmico de microondas.
Más recientemente, otro satélite de la NASA reconocido con el nombre de WMAP ha obtenido medidas aún más precisas y nítidas del fondo cósmico de microondas. El mapa muestra las zonas más calientes en rojo y las zonas más frías en azul. La interpretación de estas últimas observaciones en el marco del modelo del Big Bang ha permitido extraer información de muchos de sus parámetros fundamentales, reduciendo notablemente las incertidumbres que había acerca de ellos. Parámetros fundamentales. Estudiando los datos de las manchas que aparecen en estos mapas se pueden establecer qué características tiene el universo globalmente: densidad, materia, edad y ritmo, etapa de la inflación. En la materia, si solo hay materia como lo que conocemos en la Tierra o en el Sol, si hay formas distintas que podrían haber pasado inadvertidas. Edad y ritmo de expansión del universo. ¿Qué pasó después del Big Bang? Al final de la etapa de recombinación del Big Bang, la formación de los átomos hace que la radiación viaje libremente, es decir, el universo se hace detectable, y nosotros hemos desarrollado instrumentos para poder ver la primera radiación libre, la radiación del fondo cósmico de microondas. Al observar el fondo cósmico de microondas detectamos irregularidades que indican que la materia no está distribuida uniformemente. Grumos de materia igual a gérmenes de galaxias. Había grumos con mayor densidad de la materia. Por efecto de la gravedad, la materia empieza a acumularse donde hay un poco más de materia. Las regiones con mayor densidad atraen a la materia de su alrededor. Con el paso de cientos de millones de años se van formando estructuras de materia y vacíos. La gravedad va dando forma a estas estructuras. Son los gérmenes de galaxias primitivas detectables hoy en día. Las primeras estrellas. ¿Cuándo se formaron las primeras estrellas? Durante mucho tiempo la fuerza de la gravedad hizo que nubes masivas de hidrógeno y helio colapsaran sobre sí mismas. A medida que el gas se iba concentrando, la presión en el centro aumentaba y con la presión aumentaba también la temperatura. Cuando la presión y la temperatura fueron lo suficientemente altas, comenzaron las reacciones de fusión. En ese momento, hace unos 13.000 millones de años, apenas 1.000 millones de años después del Big Bang, nacieron las primeras estrellas, estrellas con mayúsculas, pues se piensa que eran gigantes. Se cree que las primeras estrellas fueron muy masivas, de al menos unas 100 veces la masa de nuestro Sol, y por tanto más grandes que las grandes estrellas de los Pleiades. Un ciclo sin fin, nacer. Desde entonces, el nacimiento y la muerte de las estrellas no han dejado de suceder. Hoy en día podemos ver cómo se forman en distintas nubes de gas, como la de la imagen, y morir. En ocasiones vemos también la muerte de algunas estrellas en forma de supernova. En la imagen vemos la supernova del Cangrejo. Las primeras galaxias. Apenas 1.000 millones de años después del Big Bang empezaron a formarse las primeras galaxias. La Vía Láctea, una de las primeras en nacer. Nuestra galaxia tiene unos 13 millones de años, unos 13.000 millones de años, casi tantos como el universo. Los primeros agujeros negros. ¿Cuándo se formaron los agujeros negros? Los agujeros negros nacieron ya en las primeras galaxias y con la muerte de las primeras estrellas masivas. Nace el sistema solar. ¿Cuándo y cómo se formó el sistema solar? Nuestro sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años, a partir de una misma nube de gas y polvo ya enriquecida con los elementos producidos en otras estrellas y supernovas que fueron expulsadas al espacio. Nacer en movimiento. Debido a la gravedad, esta nube comenzó a colapsar y rotar cada vez más deprisa, al igual que una bailarina cuando baja sus brazos. La nebulosa se aplanó en forma de disco, en cuyo centro, la zona más densa y caliente, se formó el Sol, mientras en las partes externas se crearon pequeños grumos de gas y polvo que poco a poco acumularon materia suficiente para hasta convertirse en planetas. La vida sobre la Tierra. La vida
unicelular apareció en la Tierra recién formado hace unos 4.000 millones de años en una sopa marina. Pero pasó mucho tiempo antes de que las primeras células decidieran agruparse para dar lugar a formas de vida más complejas. Vida en evolución. Los mamíferos, grupo animal al que pertenecemos, hicieron aparición reciente hace unos 200 millones de años. Hace 3.5 millones de años. La famosa Lucy homínido perteneciente al género Australopithecus vivió hace unos 3.5 millones de años, cerca de 1 millón de años antes que el género Homo, al que pertenece nuestra especie, el Homo sapiens. Creando civilizaciones. Y las primeras civilizaciones hace tan solo unos 5.000 a 6.000 años. Somos unos recién llegados. Somos unos recién llegados. Si pudiéramos resumir la historia del universo en un año, veríamos que somos unos recién llegados, justo en el último día, en los últimos minutos. Problemas abiertos. ¿Quedan problemas abiertos? Sí, por supuesto. De acuerdo a las observaciones, nuestro universo plano está acelerándose cada vez más. Todo parecer indica que existe en el universo una forma de energía que causa que la expansión sea cada vez más rápida, la energía oscura. Además, se desconocen las características de la materia que no detectamos, la materia oscura. Establecer las propiedades de la energía oscura y de la materia oscura son dos de los problemas abiertos de cosmología. Extender cómo en estos ingredientes se han podido formar el universo los miles de millones de galaxias que observamos, y la forma en que éstas se distribuyen en uno de los grandes desafíos pendientes. Hacia las leyes físicas del futuro. ¿Puede la observación del cosmos conducir a nuestras leyes de la física? Sin duda, la investigación observacional sobre el origen del universo constituye un marco de confrontación y validación de las leyes de la física, tal y como lo fue en el pasado el estudio de los movimientos de los planetas para la ley de la gravitación universal o para la teoría de la relatividad general.